Bueno. Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta tercera mesa del Coloquio Nacional El Primer Constitucionalismo Local en México, 1824-1827, que tiene música de fondo, como se pueden dar cuenta. La primera mesa musicalizada que tendremos. Sí, es la primera. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Aún con tambora? Perfecto, gracias. Hemos organizado este coloquio con el objetivo principal de conmemorar el bicentenario de las primeras constituciones locales en México y a través de ello propiciar la reflexión y diálogo en torno a los procesos constituyentes seguidos en los 19 estados que la Constitución Federal de 1824 reconoció en su artículo 5º y que concluyeron con la promulgación de los primeros textos fundamentales de los estados integrantes de la Federación. Buscamos también destacar los aportes del primer constitucionalismo local una vez promulgada la Constitución Federal de 1824 y conocer la forma en que las primeras constituciones de los 19 estados de la República Mexicana entre esa fecha y 1827 expresaron en el ámbito local los principios de soberanía, división de poderes y derechos ciudadanos, entre otros aspectos. Estos documentos jurídicos delinearon el naciente federalismo mexicano y contribuyeron a la formación de la República con pervivencia hasta el presente. Este coloquio está integrado por 12 mesas, inició el 21 de noviembre del año anterior, mes en el que fue publicada la primera Constitución estatal, que fue la del Estado de Jalisco, y terminará en julio de este año. El coloquio será el marco también para la exposición temporal Integrar la Federación, las primeras constituciones estatales 1824-1827, que estará abierta al público a partir de la próxima semana. En cada mesa, especialistas de todo el país reflexionarán sobre los antecedentes de la creación del Estado, los procesos constituyentes locales, las primeras constituciones y su relación con el federalismo de la Constitución de 1824 y los principios fundacionales de la nación. Agradezco a quienes han aceptado nuestras invitaciones para formar parte de esta actividad académica de divulgación y especialmente el día de hoy la generosa participación de los doctores Jesús Antonio Piña Gutiérrez, Luis Jáuregui y Emanuel Heredia González, que nos acompañan en esta tercera mesa. Dejo el micrófono a la doctora Jessica Colín, investigadora del museo, para continuar con esta presentación. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, maestra Rosalba Mejía, directora del museo. Estamos, creo que, de manteles largos el día de hoy. Además, con música de fondo, la lluvia y la música auguran siempre momentos muy auspiciosos, entonces seguro que esta mesa ya tiene un sello de comienzo. Buenas tardes a todas y todos, les damos la más cordial bienvenida al Museo de las Constituciones. Esta tercera mesa, dedicada a las constituciones de Tabasco, Nuevo León y Yucatán, fueron promulgadas en un lapso de tan solo 3 meses, entre febrero y abril de 1825, y también cabría resaltar y hacer énfasis en esta particularidad muy importante de aquel momento histórico. 1825 podría denominarse como el año constitucionalista de la Primera República Mexicana, porque precisamente en 1825 se promulgaron 14 constituciones. Algunas de ellas tendremos la fortuna de escuchar hoy de voz de especialistas, de investigadores muy destacados de la historia social, de la historia económica y de la historia del derecho, sus reflexiones en torno a cada una de ellas. Agradecemos, por supuesto, al doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez, al doctor Luis Jáuregui y al doctor Emanuel Heredia González por la generosa participación y los viajes desde otras entidades del país hasta la Ciudad de México a este recinto histórico. Y si bien podríamos hablar de este proceso histórico de promulgación de las constituciones como un proceso extendido en términos jurídicos y con ciertos principios rectores, es fundamental comprender las particularidades estatales y regionales.
De esta manera, para conocer cómo fue el proceso político y formativo constitucional de estas entidades en su bicentenario, me permitiré presentar a nuestro primer ponente, el doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, notario público número 31 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Es presidente fundador del Colegio de Doctores en Derecho de Tabasco, AC. Es autor de 8 libros y de 11 libros en coautoría. Asimismo, ha publicado diversos artículos de carácter científico. Es reconocido con el perfil PRODEP, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y desde 2008 pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 1. El doctor Piña Gutiérrez presentará la Constitución de Tabasco de 1825. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias, Jessica Colín. Y bueno, mis primeras palabras es para agradecer esta idea que se llevara a cabo en este lugar que es tan emblemático para nuestro país y que esta idea venga de la maestra Rosalba Mejía Albarrán, directora de este museo. Muchas felicidades por esa iniciativa y a todo el equipo que trabaja con usted. Y también, bueno, pues agradecer muy cumplidamente a mis compañeros Luis Jáuregui de Nuevo León y Emanuel Heredia González de Yucatán, porque me toca compartir con ellos esta mesa. Bueno, sin mayores preámbulos, siguiendo un poquito lo que nos ha pedido la maestra Rosalba de cómo abordemos esta charla, empezaré yo con algunos antecedentes, porque pues para entender lo que sucede a veces hay que conocer un poquito de la historia y poder entender mejor por qué pasa lo que pasa, valga la redundancia. Miren, todos recordamos muy bien las famosas reformas borbónicas que se dan a raíz del cambio de la dinastía de los Habsburgo por los Borbones, en donde nuestro país, siendo todavía un país colonial, un virreinato, empiezan a cambiar las estructuras administrativas, las cuales no tenían muy satisfechas a las entonces colonias. Pero este cambio administrativo trajo algo con consecuencias que sería el detonante, digo yo, de la independencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque empezó a entrarse en una crisis económica y social muy fuerte, muy acendrada. Todo esto vino a complicarse, si me permiten la expresión coloquial, en el año de 1808 con la invasión de las tropas francesas a España. La corona estaba quebrada, si me permiten la expresión. Los franceses que estaban pidiendo permiso para ir a Portugal, puro pretexto, a la hora de la hora se quedaron en la península ibérica. Y resulta ser que el entonces rey, que era Carlos IV, y su hijo Fernando VII, tuvieron que dimitir ambos ante la fuerza de las armas del ejército, que posteriormente sería uno de los ejércitos más emblemáticos en la historia del mundo, el de Napoleón. Y queda al frente de España el hermano de Napoleón, que se llamaba José Bonaparte. En ese sentido, hacia adentro empieza a haber un problema de gobernabilidad. Y me explico. Todos recordamos perfectamente que los reyes siempre fueron los soberanos. La soberanía de una nación residía en el rey, él era el soberano. Entonces, si no hay rey, ¿en dónde residía la soberanía? Y era un complejo y un sistema muy complejo y muy crítico, porque entonces, ¿quiénes eran las autoridades? Si de quien dimanaban las autoridades, ambos estaban detenidos en la ciudad de Bayona. Me refiero a los reyes Carlos IV y Fernando VII. En tal virtud, los notables de esa época constituyen una figura que se llama
las juntas provinciales. Estas juntas provinciales iban a encarnar, esas ya son mis propias palabras, iban a encarnar lo que era la soberanía del pueblo español, de la corona española, hasta en tanto los reyes recuperaran su libertad. Estas juntas provinciales fueron tan importantes porque eran precisamente la que se encargaban de administrar todos los órdenes de gobierno. Muy bien, así entonces, dada esta crisis, llegamos al año de 1810, donde se aprovecha esta coyuntura de manera política para hacer una convocatoria para una constitución que todos conocemos, que fue la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Cuál fue la importancia de convocar a esta constitución? Bueno, las ideas precisamente de la Revolución Francesa estaban permeando en todo el mundo occidental. Y también, por supuesto, recordarán ustedes que en Estados Unidos ellos habían adquirido su independencia de la corona británica en el año de 1789 y también tenían una constitución muy importante. Entonces, todas esas ideas fueron y de alguna manera recipendiadas en la Constitución de Cádiz. Se convoca a todas las provincias de ultramar, entre ellas estaban las provincias de lo que sería la Nueva España o nuestro país, y acuden diversos diputados que son electos de una elección indirecta, que más adelante comentaré porque ya es propia de las constituciones locales, y acuden. ¿Y qué creen ustedes? Algo importante que ellos buscaban era darle cierta autonomía a cada una de las provincias para poder manejar sus presupuestos. Y me explico, en la época de la corona se recaudaba un peso en la ciudad de Villahermosa, antiguo San Juan Bautista. Ese peso tenía que llegar hasta la metrópoli para luego regresar otra vez y ser aplicado en alguna obra pública de salud o de educación. Era muy complejo. Ante esta situación, un diputado mexicano muy brillante, José Miguel Ramos Arizpe, que él representaba lo que son los estados de Coahuila, de Nuevo León, hace una muy brillante exposición en esta ciudad, precisamente de Cádiz, que se encuentra en la provincia de Andalucía, al sur de España, y él ahí mencionaba con mucha razón que ya no deberían de llamarse juntas provinciales, sino diputaciones provinciales, y que estas diputaciones provinciales tuvieran la capacidad de administrar el gobierno. Esta figura fue muy bien acogido en todo lo que era el virreinato de la Nueva España, sobre todo fíjense ustedes, por los españoles peninsulares, que eran quienes gozaban de todas las canonjías. El caso es que con esta Constitución de Cádiz se seguía teniendo una monarquía, pero ya una monarquía acotada, ya no absoluta. Ya el rey no podía hacer todo a como antes lo hacía, en donde incluso se decía que el Estado era el propio rey. Ante esta situación, fíjense ustedes qué importante, todas las provincias de nuestro país empezaron a luchar por una diputación provincial. Da el caso que en el año de 1814 recobra su libertad Fernando VII, abroga la Constitución de Cádiz y en ese momento vuelve el status quo que había. No, sin embargo, la semilla ya estaba sembrada y tanto en la propia España como aquí en las provincias de América empezó a germinar y empezaron a buscar esta figura de la diputación provincial. Un hecho muy importante se da en el año de 1820 con el coronel Rafael del Riego, que inicia una revolución en España y obliga al entonces monarca Fernando VII a volver a instaurar la Constitución de Cádiz. Ese momento es para nosotros muy importante porque aquí los españoles peninsulares, los criollos, las clases acomodadas, vieron la oportunidad de independizarse de la corona española. En ese momento recordarán ustedes la figura de don Agustín de Iturbide,
que él encabezaba ese movimiento del clero, de las altas esferas sociales y económicas. Y fíjense lo que hacen, muy inteligente. Por allá perdido en la Sierra de Guerrero había quedado el movimiento insurgente que había iniciado don Miguel Hidalgo, seguido luego por don José María Morelos, etcétera. Y por allá quedó perdido don Vicente Guerrero. Pues allá va don Agustín de Iturbide hasta la Sierra de Guerrero, se encuentran, y en una población que se llama Catempan es donde hacen el acuerdo en donde se juntan estos dos ejércitos para entonces dirigirse a la Ciudad de México en 1821. Bueno, pues con eso se le dio, a mi parecer, el acto de legitimidad que se requería para consumar la independencia de México. Mucho se puede hablar del tema, pero en este caso nada más son los antecedentes al constitucionalismo mexicano. Dadas esas circunstancias, tenemos entonces que Agustín de Iturbide se proclama emperador, 10 meses dura como emperador, y de inmediato, a la caída de él, se instala la Suprema Junta Provisional Gubernativa. Ante estas circunstancias se empiezan ya a trabajar los modelos de qué tipo de país queríamos ser. Todos coincidían en que una república, todos coincidían en que fuera representante, pero había una diferencia abismal si era federal o era centralista. Y todo esto nos llevó hasta el año de 1867, en que es expulsado en definitiva, bueno, más bien fusilado, el emperador Maximiliano en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Todo ese tiempo que estamos hablando de la consumación de la independencia de 1821 hasta 1867, nuestro país no había podido definir si era federalista o era centralista. Muy bien, empezamos entonces a trabajar el primer modelo que se da con la Constitución Federal de 1824. Y bueno, como dije federal, ya anticipé el tipo de gobierno que se buscaba. Si bien es cierto que esta Constitución tiene una influencia de la Constitución de Cádiz, sin lugar a dudas, también debemos de reconocer que tiene una gran influencia de la Constitución norteamericana. Figuras como el de presidente, como el de vicepresidente, las facultades que tenían, tenía mucho que ver. Sin embargo, la primera Constitución de 1824, la influencia mayoritaria, si me permiten la expresión, es totalmente de la Constitución de Cádiz. Y bueno, así empezamos a cómo la Constitución nos decía en primerísimo lugar que la única religión permitida pues era la católica, apostólica y romana. No se podía profesar ninguna otra religión. Y así también se habla del territorio de la nación y se habla también de cómo estaría divididos los poderes. En ese momento se establece pues la famosa división de poderes que ya había hecho mención de ella Montesquieu cuando la Revolución Francesa, en el poder legislativo, en el ejecutivo y en el de judicial. Se habla también de las características del presidente de la República, del vicepresidente, y lo mismo que senadores, diputados, habría un Congreso de Unión, y del Poder Judicial. Del Poder Judicial, aquí yo resaltaría algo muy importante. Los miembros del Poder Judicial eran a perpetuidad. Fíjense ustedes, siguiendo la tradición colonial del derecho español, que por cierto, toda la legislación española se siguió aplicando en nuestro país una vez ya el México independiente. Y se aplicaba además con una gran legitimidad. ¿Qué significa legitimidad? Pues significa con una gran aceptación de los gobernados. Importantísimo. Pero había la necesidad de ir diferenciando entre ese cuerpo de leyes, cuerpo jurídico de la España, con el nuevo que estaban haciendo.
Y fíjense que esa diferencia se marca hasta, y me adelanto un poquito, nada más para explicar este tema, al año de 1830, donde la profesora María del Refugio González, siguiendo una clasificación que hizo en su momento Sala, no me pregunten más de él porque no tengo mayores datos, pero bueno, ella hizo una clasificación importantísima de cuál era el orden jurídico mexicano. Y el orden jurídico mexicano, fíjense qué importante, decía, disposición de los congresos mexicanos, se refiere a lo que hoy sería leyes federales y leyes estatales. Se refería a las disposiciones de las Cortes de Cádiz, se refería por las últimas cédulas y últimas cédulas que se habían hecho y en la edición de la novísima recopilación, por las ordenanzas de intendentes, por la recopilación de indias, la novísima recopilación, el fuero real y las 7 partidas. Ese era el orden jurídico mexicano en el México independiente. Bueno, a mí se me hizo muy interesante, por eso se los comparto. En cuanto al Poder Judicial. Y ahora sí, entro a la Constitución de 1825, la cual, fíjese qué coincidencia, fue promulgada el 5 de febrero de 1825, casualmente. Y en esta Constitución, algo muy importante que ya dijimos, se había hablado ya mucho de las diputaciones provinciales. Bueno, pues estas diputaciones provinciales emigraron la figura a lo que hoy son las legislaturas de los estados. Y es así como se empiezan a erigir los estados, lo que antes fueron las provincias, hoy son ya los estados de la federación. Y muy bien, pues así todos los estados empiezan a erigirse. En el caso de Tabasco, que no es la excepción, me dicen de tiempo, por favor. Es que el tema me gusta un poquito y luego se apasiona uno. Bueno, gracias por su comprensión. Entonces, decía yo que los estados se van erigiendo y fíjese cosa curiosa, el nombre oficial del estado de Tabasco y de la gran mayoría de los estados es Estado Libre y Soberano de Tabasco. Ese es el nombre oficial. Y esto viene precisamente desde la independencia, porque todavía no había una definición de qué tipo de Estado íbamos a hacer. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado que por ahí nuestros hermanos yucatecos trataron de independizarse de nuestro país, igual que los chiapanecos, no, porque todavía no había una conformación muy clara de cómo quedaríamos. Y como además habían quienes defendían a ultranza la República Centralista y quienes defendían a ultranza la República Federalista, algunos estados habían optado por independizarse, cosa que evidentemente no prosperó. En el caso de Tabasco, entonces su constitución, fíjese que empieza a hablar de una parte que a mí se me hace lo más interesante, porque nos empieza a decir del Estado y de la religión, siguiendo la Constitución de 1825 y que nos habla igual que el Estado de Tabasco es libre e independiente de los demás estados de la Federación y de cualquier otra nación. Que luego la Suprema Corte, a través precisamente de una jurisprudencia, no recuerdo de cuál época, aclaró a qué se refería esa independencia de los estados y esa soberanía, y aclaró que se refería en cuanto a su régimen interior. Bueno, no era que hubiera 2 estados soberanos, la nación mexicana y el Estado libre y soberano de Tabasco, de Jalisco, de Yucatán, no. Se aclaró esto en su momento para que no se prestara confusión, pero bueno, el nombrecito quedó y es un nombrecito que yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de ello. Y también la Constitución tabasqueña, fíjese lo que son las cosas. En cuanto a la esclavitud, a mí me llamó poderosamente la atención, porque desde niño, pues yo
pues según yo, don Miguel Hidalgo había roto las cadenas de la esclavitud. Y en todas las ciudades de este país y los pueblos vemos a don Miguel Hidalgo, una estatua de él, rompiendo unas cadenas, que son la esclavitud. Pues fíjense que no. La esclavitud todavía persistió. Y fíjense lo que decía la Constitución de Tabasco. Ya luego nos lo dirán los compañeros de Nuevo León y Yucatán si eso persistía. Pero en Tabasco decía: el Estado está obligado a conservar y proteger las leyes sabias y justas, la libertad, igualdad, prosperidad y seguridad de todos sus individuos. Por lo mismo prohíbe la introducción de esclavos en su territorio y declara libre a los hijos que nacieron de los que actualmente existen en él. Nótese, a los hijos de esclavos los declara libres, pero no a los que son esclavos. Entonces, seguía habiendo esclavos. Y si alguien tiene la curiosidad de preguntarme, sí, yo me hice la misma pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo se abole la esclavitud? Cosa curiosa, la esclavitud se abole definitivamente, no me lo van a creer, no fue en una constitución federal, fue en una constitución centralista de 1836, cuando de manera específica se señala. Como no es motivo de este tema, y ya me están diciendo que me quedan escasos minutos, ahí se los dejo para la reflexión, lo que todos creíamos sobre la esclavitud. El territorio, bueno, pues lo ocupaban las principales comunidades de ese entonces, y el gobierno del Estado pues era representativo, popular, republicano, federal, y teníamos, por supuesto, encarnando al Congreso del Estado a los diputados. Pero rápidamente, ¿cómo se elegían a los diputados? Siguiendo a la Constitución de Cádiz y siguiendo a la Constitución de 1824, los diputados eran electos en las juntas que se le llamaron primero provinciales y después se le llamaron municipales, donde todos los habitantes de la comarca elegían a una persona que se llamaba elector. Ese elector se trasladaba hasta la ciudad capital junto con los demás electores y ahí se encargaban de elegir a diputados, al Congreso del Estado, al gobernador, al vicegobernador y a los primeros funcionarios de los tribunales superiores de justicia, porque al igual que la Constitución Federal, fueron a perpetuidad. Y rápidamente les diré, ¿saben cómo se elegía al presidente de la República? Bien curioso. Cada legislatura de los estados elegían a dos personas. Uno que podía ser tabasqueño y el otro tenía que ser fuera. Todos los estados hacían lo mismo y mandaban sus votaciones internas y era en la Cámara de Diputados donde calificaban las elecciones. Y entonces el que reunía más votos era el que ganaba. En caso de que hubiera un empate, se iban a una segunda vuelta, dicho rápidamente y más porque tengo el tiempo encima, y en caso de empate, ¿qué creen? ¿Quién ganaba? La suerte, un volado. Y el que ganaba era el presidente y el que perdía el volado era el vicepresidente. Lo mismo sucedía con gobernador y vicegobernador. Y bueno, resulta ser que el vicegobernador en Tabasco tenía tantas funciones tan importantes que no solamente se encargaba de hacerle la vida imposible al que había resultado gobernador, sino que además era el jefe de la figura del cuerpo de gobierno y era además el jefe de la policía. Entonces tenía funciones muy importantes. Por eso, durante todo el siglo XIX, mientras existió la figura del vicegobernador, siempre estuvieron enfrentados gobernador y vicegobernador. Miren, el tema da para mucho, pero ya vi que nuestra moderadora ya me ve con cara de, por favor, ya párele. En otra ocasión, yo creo que tendremos la oportunidad de seguir platicando sobre este apasionante tema y yo les agradezco a todos su atención, su paciencia y quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excepcional conferencia. Y efectivamente, para pensar en ese recorrido histórico,
el significado y la importancia de la transición jurídica, ¿no? Qué documentos estaban con una vigencia, qué documentos estaban comenzando a perderla y cómo a partir de la promulgación de la Constitución también ese orden se modifica. Entonces, efectivamente, da para muchísimas horas de reflexión. Muchas gracias. Continuamos ahora con la ponencia del doctor Luis Jáuregui. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 2, trabaja en proyectos relacionados con la modernización fiscal en América Latina entre los siglos XVIII al XX, ha publicado diversos estudios sobre este tema y desde hace varios años se ocupa también de los estudios de las relaciones fiscales de los estados del noreste mexicano con la capital republicana. En el ámbito de la docencia, ha impartido múltiples cursos sobre teoría e historia económica, así como talleres sobre la historia de los impuestos en México. Recientemente se ocupa en el análisis del comportamiento financiero público del gobierno mexicano en las primeras décadas del periodo independiente, así como en el estudio sobre las participaciones federales en México durante el siglo XIX. Además de haber sido director general del Instituto Mora en el periodo 2005-2015, presidió también entre 2007 y 2013 la Asociación Mexicana de Historia Económica. Actualmente coorganiza el Seminario Interinstitucional de Historia Económica. Un gusto tenerlo, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco al Museo de las Constituciones la invitación a este muy interesante ciclo de conferencias sobre las constituciones locales. Muy relevante porque las constituciones locales son protagónicas dentro de todo el proceso de la construcción de la República Federal. Por supuesto, agradezco la invitación de la maestra Rosalba y de todo su equipo. Mi relato comienza en 1820, cuando se restablece el régimen de la Constitución de Cádiz, que permite la formación de las diputaciones provinciales o la reconformación, se habían suspendido entre 14 y 20 de las diputaciones provinciales, y aquí es donde aparece el Estado de Nuevo León como parte de lo que se conocía en la época como provincias internas de Oriente. Ahora, lo primero que hay que decir es que se trata de un régimen militar. Las provincias internas de Oriente son una frontera que se hace particularmente relevante con el Tratado Adams-Onís, con la compra de la Luisiana por parte de los Estados Unidos en 1803 y por el Tratado Adams-Onís en 1819, que marca la frontera entre Nueva España, y Estados Unidos y las 13 colonias, o como le llamemos en aquellos y en estos tiempos. Es un régimen militar, por lo tanto, quien manda es un militar, y este militar es Joaquín de Arredondo. Es un hombre que no tiene contrapesos. Las intendencias de San Luis Potosí, la de Yucatán, la de México, la de Guanajuato, etcétera, tiene contrapeso. ¿Por qué? Porque está el intendente, y cuando se establece la diputación provincial en 13, 14 y se restablece en 1820, tiene al jefe político. El intendente es el que obedece las instrucciones que provienen de la Ciudad de México, para hacerlo más claro. Entonces, ¿qué ocurre? Joaquín de Arredondo es jefe político, aunque él no se nombra así, es jefe militar y obedece las instrucciones desde la Ciudad de México. Pero Arredondo llega a las provincias internas de Oriente desde 1812, 11-12. Y entonces obedece a Calleja, porque Calleja también es militar, pero no obedece a Apodaca, porque Apodaca es un burócrata. Y entonces, ¿qué pasa? Arredondo manda, y manda con mano dura. A hierro y fuego manda sobre las provincias internas de Oriente. Y entonces, cuando se declara restituida la Constitución de Cádiz, se ve obligado a fundar una diputación provincial y la establece en la ciudad de Monterrey, porque allí vive él. Se han hecho muchas especulaciones, últimamente tenemos una buena
buena biografía de Arredondo. Se dice que era porque tenía una mujer allí y que ahí se quedó. Yo no entiendo quién se pueda quedar en Monterrey por ninguna razón, pero se quedó en Monterrey. Y ahí puso la Diputación Provincial. Ahora, la Diputación Provincial en Monterrey está conformada por neoloneses, podríamos decir, gente que nació en Monterrey o en algunos de los ayuntamientos. Tenía como 4 o 5 ayuntamientos que se ratificaron después de 1820 y se formaron otros ayuntamientos, pero la característica de estos personajes es que son hombres ricos, no ricos al nivel de la Ciudad de México, de Guanajuato, de San Luis Potosí, no. Son ricos porque se han enriquecido del contrabando. No hay puertos en el noreste de México en esta época. Si tú comprabas una silla, la tenías que traer de donde se fabricaban las sillas, supongamos de Estados Unidos, que llegaba a Veracruz y luego pasaba de Veracruz hasta Monterrey, o a Saltillo, o a Laredo, o a San Antonio Béjar, o a Nacogdoches. No había otra forma de importar una silla o cualquier otra cosa. Entonces, claro, la gente de las provincias internas de Oriente decía, no, nosotros queremos un puerto por donde puedan entrar barcos, por donde podamos tener una aduana, pagar nuestros derechos, o sea, muy legalistas ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Vieron la ventaja de que se restituyera la Constitución de Cádiz por el hecho de que eso les permitía presentar esa petición a las Cortes reunidas ahora en Madrid, tal y como hizo la misma petición que mencionó el profesor Piña Gutiérrez, que hizo Miguel Ramos Arizpe, que era de Saltillo, por cierto, ante las Cortes de Cádiz, y decía, esto no puede existir, estamos abandonados de la mano de Dios y todavía encima tenemos que pagar impuestos y tenemos que obedecer. Arredondo no lo menciona así, pero lo tenemos que obedecer. Entonces ven con mucha posibilidad de progreso. Fundan la Diputación Provincial, en donde tienen que obligar a que diputados provinciales de Monterrey estén allí, pero también tiene que haber diputados provinciales de Saltillo, de Parras, de Monclova, de San Antonio Béjar, de Aguayo, que ahora es Ciudad Victoria, y demás pueblos que voy pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Esto crea una especie de conciencia, o idea más bien, de las otras provincias, de que la hegemonía está en Monterrey. Algo que todos conocen muy bien porque han leído el periódico. La gente del noreste piensa que Monterrey es hegemónico, los chilangos del noreste, o como le quieran, los chilangos del norte les llaman. Bueno, lo mismo ocurrió entonces. Y entonces, ¿esto qué ocurre? Hay una pugna. Miguel Ramos Arizpe quiere que la sede de la Diputación Provincial esté en Saltillo. Arredondo quiere que la sede de la Diputación Provincial esté en Monterrey. ¿Por qué quiere Ramos Arizpe que la Diputación Provincial esté en Saltillo? Porque Saltillo es donde está la tesorería de la Real Hacienda, donde está la alcabala principal, donde está la renta del tabaco, o sea, donde está una serie de oficinas fiscales del virreinato. ¿Por qué Arredondo quiere que la Diputación Provincial esté en Monterrey? Pues porque tiene un amante allí. Pero hay un personaje fundamentalísimo que va a pugnar en estos años porque la sede de la Diputación Provincial quede en Monterrey. Ese personaje es Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier llega a México a principios de 1822, queda miembro del Consejo Constituyente, del primer Consejo Constituyente, forma parte de ese Congreso que Iturbide disolvió, que lo desbarató porque tenía aspiraciones republicanas, eso decía Iturbide, y los suyos, y puso una junta que se llama Junta Nacional Instituyente. Entonces, Fray Servando fue electo, ¿por quién cree? Pues si se la pasó en la cárcel o en Baltimore, según esto, personero del Papa, lo elige Monterrey, lo eligen los regiomontanos. ¿Y por qué lo eligen los regiomontanos? Porque si bien Fray Servando había estado en muchas partes del mundo y prisionero en muchas cárceles, tenía muchos amigos en Monterrey, familiares, muchos eran sus sobrinos. Él decía que todo el mundo era su sobrino. Yo me andaba diciendo que todo era su sobrino. Ahora, eso es cuestionable, pero lo que sí vamos a ver en 1821, ya en 20, pero en 21 cuando se independiza México, cuando se consuma la independencia, vamos a ver varias
diputaciones provinciales o varios intentos de diputación provincial. Arredondo medio los desbarata hasta que se va Arredondo, pero en lugar de Arredondo va a llegar más Gaspar López, con el mismo argumento, Gaspar López nombrado por Agustín de Iturbide, con el mismo argumento de que yo soy el mandón. ¿Por qué? Pues porque yo tengo la espada y ustedes no tienen nada que lo contrapese. Y entonces vamos a tener primero este intento de establecer una diputación provincial. Vale. Segundo, va a darse un inicio en 1822 de una sorda pugna entre Monterrey y Saltillo. Los protagonistas de esta pugna van a ser Miguel Ramos Arizpe, que está en Saltillo o por esa región, y Fray Servando Teresa de Mier, que está en la Ciudad de México. Adivinen quién va a ganar esta pugna. Fray Servando Teresa de Mier, fundamentalmente porque Fray Servando trae una aurea no sé, un glamour de haber sido prisionero de todo el mundo, de ser, no sé qué, cómo se llama el cargo del Papa, de ser obispo impectore de no me pregunten de dónde, de haber escrito el Sermón Guadalupano. O sea, es un personaje más grande que la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Es miembro del Congreso, del primer Congreso de la Junta Nacional Instituyente y del segundo Congreso, todo por Monterrey, y entonces todo mundo lo ve como un personaje muy especial. Además, es un personaje muy especial. Si quieren leer su biografía, pueden leer a Reinaldo Arenas, que escribió una novela que se llama Un mundo alucinante, o pueden leer la biografía de Christopher Domínguez, que se llama Vida de Fray Servando, y habla de un personaje enormemente pagado de sí mismo. O sea, primero él, luego él, y si tú dices, pues tú estás mal y yo estoy bien y tú tienes la culpa de todo lo malo que está pasando. Un poco narcisista, por no decir otra cosa. Y entonces, ¿qué ocurre? Esta pugna entre Saltillo y Monterrey se va a venir resolviendo hasta que Miguel Ramos Arizpe se viene a la Ciudad de México como diputado del Segundo Congreso Constituyente en octubre-noviembre de 1823. Entre tanto, la Diputación Provincial en Monterrey empieza a arrogarse facultades que no le tocan a las provincias. Pero esto no es culpa nada más, por si lo es, pero no nada más, de la Diputación Provincial en Monterrey, sino también es el hecho de que con el plan de Casamata, Iturbide abdica. Y entonces se restaura el Congreso e Iturbide abdica ante el Congreso restaurado, el mismo Congreso de antes. Y entonces parte del pleito que va a haber entre Monterrey y Saltillo es que Ramos Arizpe dice, no podemos aplicar leyes previas al Congreso que fue disuelto. No puede ser, es ilegal, este Congreso ya no sirve. No podemos aplicar leyes de tiempos de Iturbide porque Iturbide abdicó. Entonces tenemos que aplicar las nuevas leyes, pero no hay Congreso. No, pues entonces hagan un Congreso, hagamos otro Congreso. Pero esto se tarda porque el Congreso restaurado no quiere convocar a un nuevo Congreso. Entonces, el problema continúa y parte de por qué Saltillo no ceja es porque, con motivo del plan de Casamata, la soberanía que mencionaba el profesor Piña Gutiérrez es las provincias se asumen como receptoras de la soberanía. Ya no hay gobierno en la Ciudad de México. Cuando Iturbide abdica, no hay gobierno en la Ciudad de México. Entonces, ¿quién se queda con toda la soberanía? Soberanía quiere decir que solo Dios está encima de ti. Pues cada uno de los estados. ¿Y qué hay en los estados? En el caso del Estado de Nuevo León no hay diputación provincial en ese momento en concreto. Entonces, ¿qué hace? Hace una junta provisional gubernativa. Las juntas provisionales, según la idea de Fray Servando, sobre todo de Fray Servando, son peligrosísimas, porque las juntas se atribuyen toda la soberanía, toda la autoridad. Si el Estado de Nuevo León se junta con Coahuila
y se junta con Tamaulipas, Nuevo Santander en aquel entonces, y se junta con Texas, como ocurrió con Jalisco, que quería juntarse con Guanajuato y con Zacatecas y con no sé qué tantas cosas. En lugar de un gran país, ya se empezó a hablar de república, en lugar de un gran país vamos a tener muchos países pequeños, que fue lo que ocurrió en América del Sur. Se fraccionó precisamente porque se formaron estas juntas de notables, si ustedes quieren, pero la anarquía se tuvo que controlar desde el punto de vista provincial. Entonces, ¿qué pasa? Fray Servando está viendo las realidades de la Ciudad de México, Ramos Arizpe le está viendo desde la provincia, es decir, desde las provincias internas de Oriente. Ramos Arizpe quiere un estado, una provincia grandota, conformada por Texas, Coahuila, Nuevo León y Nuevo Santander. Pero Nuevo Santander se sale luego muy rápido de este muégano de provincias. Dice, no, yo quiero tener mi propia provincia. ¿Por qué? Porque Nuevo Santander tiene costa. Nuevo Santander quiere la aduana. Nuevo Santander quiere el puerto. Está entrando muchísimo contrabando por Matamoros, por Soto la Marina y por cuanta rada mugrosa hay entre Soto la Marina y Tampico, perdónenme los tamaulipecos, ¿verdad? Entonces, se separa, también hay un pleito, no crean que nada más es todo por tener el puerto, también hay un pleito entre el militar más rico y más predominante de Nuevo Santander, que es Felipe de la Garza, y la familia Fernández, la familia de Eustaquio Fernández. Entonces, Felipe de la Garza tiene mucha influencia tanto en la provincia como en la Ciudad de México, porque dice Fray Servando, esto nada más lo dice él en sus cartas a Bernardino Cantú, que Felipe de la Garza es su sobrino. Ahora resulta que Manuel Meriterán es su sobrino, él dice que él hizo la carrera de Lucas Alamán, él dice que es amigo de todo el mundo y su vecino. Entonces, obvio que mucho de lo que sabemos tiene que ver por el testimonio de Fray Servando, no por lo que propiamente la historia nos dice. El caso es que para la Diputación Provincial desde la Ciudad de México, es decir, decretada desde la Ciudad de México desde octubre de 22, se funda la primera Diputación Provincial más o menos en marzo, abril de 23. Se instala por ahí en algún mes de esos, porque en realidad quien manda más que la Diputación Provincial del Noreste es el Ayuntamiento de Monterrey. Son los mismos, el Ayuntamiento de Monterrey, el Cabildo Civil de Monterrey y la Diputación Provincial. ¿Por qué Monterrey también? Porque Monterrey es sede diocesana. Si quiere dinero el gobierno o de la provincia de Nuevo León o de todas las diputaciones provinciales, ¿quién es el primero que tiene la mano? Nuevo León, es más, la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Y además ahí está el seminario y no sé qué tantos argumentos dan los regios para decir que ellos deben de ser la sede de la Diputación Provincial. En 1824, todavía en el verano de 1824, hay discusiones en el Congreso General en la Ciudad de México, el segundo constituyente, mientras está trabajando en la Constitución, que se va a promulgar el 4 de octubre de 1824, todavía en ese verano se está hablando de una gran diputación provincial que comprende Coahuila, Nuevo León, Texas y Nuevo Santander. ¿Qué ocurre? Ocurre que en ese momento, ese verano, es precisamente en esos meses, es cuando Fray Servando tiene más poder en la Ciudad de México, a pesar de la presencia de Ramos Arizpe. Y entonces dice, ni modo chiquitos, aquí es Nuevo León, se va a hacer un estado de esa república que vamos a proclamar con la Constitución. Y Coahuila va a ser un estado, pero Ramos Arizpe le dice, Coahuila no tiene dinero para hacer estado, pues te quedas con Texas. Y entonces se forma el estado de Coahuila, Texas. Nuevo Santander ya se hizo estado desde hace quién sabe qué tanto tiempo. Entonces Nuevo León se convierte en un estado en agosto de 1821, se instala en agosto de 1821 y entonces se van a encargar de una serie de aspectos que tiene que ver con lo que no hay. No hay mando civil, excepto los cabildos de los ayuntamientos. No hay jueces. Y si quieren poner un juez, no hay letrados, no hay jueces que sepan leyes. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, los ayuntamientos, el primer alcalde, pues es juez, y va a resolver problemas pequeños, problemas monetarios, problemas de poca monta, fundamentalmente del modo conciliatorio.
Si es un problema más grande, ponemos chiquito, vas a tener que esperarte, se lo dicen al imputado, te vas a tener que esperar hasta que un juez venga de San Luis Potosí o de por ahí, o a lo mejor ya había por ahí un juez, y decida. Cuando se trata de penas corporales es donde es el problema. Cuando el delito amerite pena corporal va a ser mucho, mucho más complicado. Continúo, no sé qué tanto tiempo me quede, pero Arredondo se va, llega Gaspar López también se termina yendo, y vamos a tener ahora, estoy buscando de qué más les puedo platicar, que esta idea que tienen desde tiempos de la Diputación Provincial en 1823, a principios de 23, mediados de 23, de autodeterminación, va a prevalecer, se va a hacer muy fuerte en las provincias internas de Oriente, particularmente en lo que antes era Nuevo Reino de León. Fray Servando logra desaparecer las juntas y de ahí viene también que dice, vayan haciendo estados. ¿Por qué? Los primeros estados que se hacen estados, las primeras provincias que se hacen estados, son Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán. ¿Por qué los dejaban hacerse estados? Porque si no se hubieran unido, se hubieran hecho, sobre todo Jalisco y Zacatecas, que están pegados uno con el otro. Todavía Oaxaca y Yucatán no, pero Jalisco y Zacatecas sí. Entonces había mucho peligro que se desbatara. Entonces vamos eliminando estas juntas y vamos dándoles lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren? Ser estados, tener un congreso, tener una legislatura, hacer leyes, hacer elecciones, hacer jueces, ponerse de acuerdo en la cuestión financiera. La cuestión fiscal es muy relevante en este momento. ¿Por qué? Porque hay una discusión, detrás de todo esto hay una discusión entre ¿qué va a hacer este país? Si nos quedamos todos juntos, o sea, si no nos pasa lo que es Sudamérica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una república. Perfecto, ya estamos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con esa república? Pues que sea federal, como la gringa, como la de Estados Unidos. Ok, sí, pero ¿federal cómo? ¿Federal o confederal? Confederal es peligroso, porque confederal quiere decir todos los impuestos que se generan en Jalisco se quedan en Jalisco. Y si la Ciudad de México requiere dinero, como por ejemplo para pagarle a los diputados del Congreso General, el viático y transporte y eso, pues les damos dinero. Y entonces tenemos un delegado en la Ciudad de México, o sea, un diputado que responde a lo que dice el gobernador de Jalisco. No, los diputados son todos representantes de toda la nación. Es la esencia de una república y la esencia de este federalismo que están queriendo construir, no confederalismo. A final de cuentas resulta un confederalismo, les voy a decir. Es hasta que Lorenzo de Zavala en 1829 empieza a meterle mano a las finanzas de los estados cuando se empieza a desbaratar este confederalismo, pero al principio sí fue un país muy fraccionado desde el punto de vista financiero. Entre una de las cosas que se hicieron y que fue primordial en el estado de Nuevo León cuando ya se instala su Congreso es, no sabemos nada, no sabemos cómo se hace una constitución. Había habido un proyecto de constitución ahí en el verano de 1822 que se agarraron el borrador y la frase es la siguiente, pues vamos a poner el borrador allí en la mesa allá enfrente para que lo lean los sabios. ¿Cuáles sabios, por favor? Si son bola de agricultores que se trajeron de Pilón y de Careita y de no sé cuántos pueblos, ¿verdad? Entonces no saben. Entonces, ¿qué hicieron? Se consiguieron las constituciones de Yucatán, de Oaxaca, de gente que sabía, y las pusieron ahí en esa mesa. Y le dijeron a todos los diputados, les dijeron, señores, pónganse a estudiar esas constituciones porque nosotros tenemos que hacer una constitución. Esto fue inmediatamente que se fundan. Y ahora les sale la Constitución en 1824. Entonces ya tienen el cartabón de cómo hacerla y al mismo tiempo cómo no contradecirla, porque la base básica de esta república es las leyes de los estados, las constituciones de los estados no pueden ir en contra, aún hoy día, de la Constitución General de la República. Entonces, pues bueno, más vale que se la vean muy bien para que no caigan en ese tipo de cosas. Y entonces establecen un sistema electoral que ya describió el profesor
Piña Gutiérrez, que es de 3 etapas y que se hacen juntas electorales, etcétera. Hay algunos elementos que marcan diferencia con respecto a el caso de Tabasco, que es, por ejemplo, que el gobernador del estado lo van a nombrar, los ayuntamientos van a nombrar ternas, y entonces luego se van a votar estas ternas a ver quién se quedaba como gobernador del estado, pero también había vicegobernador del estado. Es una constitución muy individualista a mi manera de ver, muy al estilo Benthamiana. Vamos a buscar el mayor beneficio para cada uno de la mayoría, porque si cada uno de nosotros obtiene beneficio, todos vamos a estar mejor. Y entonces van a cuidar mucho en su sistema judicial y en su sistema hasta de votos. Es un voto indirecto, es un voto no jacobino, no vota todo el mundo, vota el que paga impuestos, vota el que tiene tierra, vota el que sabe leer, porque tienen terror, pánico de lo que ocurrió con la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa, la Asamblea se convirtió en una convención del terror, estaban a matar gente. Entonces, muy importante evitar ese asunto. De ahí sí se pescaron, creo yo, un buen de la legislación norteamericana, sin mencionarlo. En cuanto a la administración municipal, pues bueno, las leyes ya permitían la formación de ayuntamientos por encima de cierto número de individuos, de manera que había ya mucha conciencia política en la región en general, en todos lados había mucha conciencia política de que se podían formar ayuntamientos. Eso fue la ventaja del primer liberalismo, el de 1812, 1814, que todo el mundo se emocionó y todo el mundo empezó a estudiar a Bentham, ya no sé qué tanta gente, a Bentham, no, a Constant y a todos estos, empezaron a estudiarlos para ver qué implicaba tener un gobierno local, que implicaba desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista propiamente administrativo. Entonces, pues si les dieron la oportunidad de fundar un ayuntamiento por cada 1000 almas, o 1000 habitantes, no me acuerdo, entonces, pues qué padre, ¿verdad? Porque ya podemos tener nuestro propio gobierno. Cuando se restablece la Constitución, pues mejor, porque ahora sí ya tenemos experiencia. Ya había en ese sentido experiencia. Luego había una serie de elementos en la Constitución que la hacen muy atractiva, al menos a mí me pareció muy atractiva cuando la leí, y es el hecho de libertad de imprenta, por ejemplo, que cada quien publique lo que quiera. ¿Por qué? Porque ellos venían de un régimen en donde no podían imprimir mucho, porque si no los fusilaba a redondo. Segundo, había un derecho de juzgar a los gobernantes, había como una especie de, esto que está desbaratando Trump, como un órgano interno de control que vigilaba la labor de los gobernantes, fundamentalmente del gobernador y del vicegobernador. Por último, y nada más para rematar, la diferencia entre Saltillo y Monterrey. Saltillo proponía en un manifiesto de junio de 1822, proponía que, no sé, la Diputación Provincial iba a estar en Saltillo, que iba a tomar en cuenta al Ayuntamiento de Saltillo y que el que iba a estar vigilándolos iba a ser Felipe de la Garza, así, nominalmente Felipe de la Garza. Ratifica este manifiesto 2 días después. Igual, mismo asunto con algún artículo agregado. En cambio, el manifiesto de Monterrey, que también hizo el suyo, por esas mismas fechas, es ambiguo. Eso marca claramente la influencia de Mier, como decirles, ustedes no se comprometan y van a tener lo que yo les consiga. En cambio, el otro, el loco del chicharrón, como le decía Mier a Ramos Arizpe, ahí se lleva a ser casi barandales y dice demasiadas cosas que no son apropiadas en un régimen, en un momento de la nación en donde el peligro es grande de que ésta se fraccione. Gracias.
Muchas gracias, doctor Jáuregui, por esta excepcional presentación. Efectivamente, deberíamos pensar muchísimo en estos primeros hombres del derecho, ¿no? ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué pensamientos tenían? ¿Cómo los plasmaron? Y especialmente teniendo en consideración los antecedentes que ya comenzaban a surgir en términos normativos, ¿no? Resulta, pues sí, un tema interesantísimo. Muchas gracias. Ahora entonces vamos a continuar con la tercera ponencia a cargo del doctor Emanuel Heredia González. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Entre sus publicaciones se encuentran el libro El Poder Judicial en México durante la Primera República Central, 1836-1843, un guardián para los derechos, y los capítulos del libro La Reforma al Código Penal de 1871, vista desde la práctica, Poder Judicial Federal, Opinión Pública y propuestas de los juzgadores a finales del Porfiriato. También Una negociación en dos tiempos, John Foster y el reconocimiento del gobierno de Porfirio Díaz entre 1876 y 1878. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán con el proyecto La Práctica de la Justicia, el primer poder judicial y la construcción de la jurisdicción contenciosa en Yucatán entre 1825 y 1836 en el marco de la convocatoria Estancias Postdoctorales por México 2022 de CONACYT. Y el doctor Heredia González presentará la Constitución de Yucatán de 1825. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para asistir a este coloquio. Quiero felicitar a la maestra y directora de este museo, Rosalba Mejía, así como a la doctora Jessica Colín por este magnífico evento. Y bueno, el tema que yo voy a tratar es sobre la primera Constitución de Yucatán, ¿no? En mi caso, pues voy a leer un pequeño documento que elaboré. La creación de la primera Constitución de Yucatán, sancionada por su Congreso Constituyente el 6 de abril de 1825, fue resultado de un largo proceso de debates, discusiones y desencuentros con el fin de acordar cuáles serían las reglas que gobiernan al gobierno. Hay que tener en consideración que entre los principios que guiaron las revoluciones burguesas o liberales de fines del siglo XVIII, como fueron las de Estados Unidos y la de Francia, estaba el de materializar el imperio de la ley para terminar con el imperio de los hombres, el cual habría caracterizado a las monarquías absolutas del antiguo régimen. El objetivo de la presente conferencia es exponer algunas de las cuestiones político-constitucionales que ocurrieron y se debatieron durante el proceso de elaboración de la primera Constitución yucateca, como fueron, en estos temas nos vamos a enfocar, la soberanía, las libertades, las garantías, derechos y obligaciones de los habitantes. Hay que tener en consideración que, a diferencia de las revoluciones estadounidense y francesa, en el caso de España, los nuevos vientos del constitucionalismo moderno no tenían como objetivo original de poner al monarca o gobierno en turno, sino precisamente lo contrario. La crisis política que produjo la invasión de Napoleón a España en 1808, con la cesión del trono a un príncipe extranjero, reverberó desde la península hasta los territorios de ultramar y condujo al fenómeno juntista que muy bien ha estudiado la historiografía. En su raíz, las juntas debían servir como una suerte de depósito de la soberanía regia, entre tanto el príncipe legítimo Fernando VII fuera liberado de la cautividad y repuesto en el trono. Con la convocatoria de unas Cortes Generales y Extraordinarias el 1 de enero de 1810, que en el transcurso de sus sesiones reconocerían la existencia de una soberanía nacional, se desembocaría en la promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española el 19 de marzo de 1812, más conocida como la Constitución de Cádiz. El antecedente gaditano sería, además de los casos estadounidense y francés, la principal influencia del constitucionalismo de las naciones que nacían en el mundo hispanoamericano
tras el quiebre de la autoridad de la monarquía española y la consecución de los movimientos independentistas. En el caso de Yucatán, la historia del primer Congreso Constituyente inició en el contexto de la caída del primer imperio mexicano encabezado por el emperador Agustín de Iturbide, quien abdicó a la corona el 19 de marzo de 1823. Frente a esta situación de crisis del gobierno nacional, el 29 de mayo la Diputación Provincial de Yucatán, reunida en sesión extraordinaria, discutió las representaciones que numerosos ciudadanos y cuerpos armados le habían hecho llegar, instándola a constituir a Yucatán en una república federal. Los firmantes demandaron que la provincia debía reconocer al gobierno de México siempre y cuando adoptara un sistema liberal y representativo, la unión fuese bajo el sistema federal y admitiera una serie de condiciones, sintetizadas básicamente en dos postulados. El primero, que Yucatán tenía la facultad para formar una constitución particular y dictar leyes conducentes a su felicidad, y el segundo, que al gobierno mexicano le corresponderían competencias y funciones limitadas en la Unión. Ese mismo día se acordó la conformación de una Junta Provisional Gubernativa que debía convocar elecciones para la conformación de un Congreso Constituyente. En sesión pública del 5 de junio de 1823, la Junta expidió la convocatoria para elegir diputados y el 20 de agosto se instaló el primer Congreso Constituyente de Yucatán, siendo electos 22 legisladores. La posición de las autoridades yucatecas respecto a una unión condicionada o con ciertas excepciones a la nación mexicana, como hemos visto, se manifestó desde el comienzo de las sesiones del Congreso Constituyente de Yucatán, en lo que a todas luces podría convertirse en una fuente de tensiones entre autoridades nacionales y locales. Se resistió el Congreso Constituyente yucateco a ejecutar varias de las leyes y decretos del segundo Congreso Constituyente mexicano, una franca desobediencia. Así, por ejemplo, se negó, en el caso de Yucatán, en el del Constituyente, a declarar la guerra a España e interrumpir su comercio con Cuba, según había sido dispuesto por un decreto general del 8 de octubre de 1823. Incluso el acta constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1823, de 1824 igual, fue señalada por el constituyente yucateco, especialmente en los artículos 27 y 28, que determinaban que ningún Estado podía establecer derechos de tonelaje ni de importación y exportación sin consentimiento del Congreso General. Estos impuestos afectaban a los intereses mercantiles de la élite peninsular yucateca y, por tanto, esos representantes en el Congreso se opusieron a estas medidas. La posición del Congreso Constituyente de Yucatán, al desobedecer, digamos, a estas disposiciones de carácter nacional, causó escándalo en el Congreso Constituyente de México propiamente, especialmente en lo que hemos mencionado de la declaración de guerra a España. Incluso los propios diputados yucatecos en el Congreso Constituyente Nacional, como fueron García Rejón, Casares y Armas y Tarrazo, rechazaron la posición del propio constituyente yucateco, pues desde su perspectiva pretendían convertir a Yucatán en una nación aparte, pues su unión a México sería una mera alianza. Incluso estos tres legisladores abogaron dentro de las sesiones para que el propio Legislativo Nacional tomara cartas en el asunto y, digamos, se resolviera esta tensión que ya existía con el propio constituyente yucateco. Finalmente, en el caso de Yucatán, pues retrocederían a estas medidas y declararía la guerra a España. Existieron en realidad dos grandes proyectos de constitución yucateca. El 1 de enero de 1824, los legisladores dispusieron la publicación de 300 ejemplares del impreso titulado Proyecto de Constitución Política de la República de Yucatán. Ojo, República de Yucatán, no Estado.
presentado a su Congreso Constituyente en 15 de noviembre de 1823 para distribuirlo entre las autoridades políticas y ayuntamientos. Este proyecto de Constitución en realidad fue una adaptación llana de la Constitución de Cádiz. Las similitudes cuando uno analiza ambos documentos, es decir, la Constitución de Cádiz y el proyecto de Constitución yucateca, son no solo de forma y fondo, no son, digamos, solo en esa cuestión, sino que es perceptible el ejercicio deliberado de los legisladores yucatecos por reformar y adecuar cada artículo del texto gaditano al proyecto yucateco. Uno se imagina que tenían a la vista la Constitución de Cádiz en el momento en que estaban redactando este proyecto de Constitución de Yucatán. El 24 de abril de 1824, los constituyentes finalizaron la primera revisión y modificación del proyecto de Constitución, este primer proyecto. Entonces, van a retomar digamos, la discusión y acuerdan publicarlo ya un segundo proyecto de Constitución de Yucatán como Constitución Política del Estado Libre de Yucatán, formada por su Congreso Constituyente en 27 de julio de 1824. Es decir, ya no aparece la acepción de república, sino el reconocimiento de que es un Estado de una federación que es la mexicana. Y remitieron algunos ejemplares tanto al Congreso Constituyente Nacional como a las entidades que más tarde conformarían los estados de la Primera República Federal Mexicana, y los doctores, digamos, que han hecho sus exposiciones ya han hecho esta mención respecto a cómo en este momento muchos de los estados comparten, digamos, envían a los nacientes estados sus proyectos de constitución. Entonces tuvieron a la vista sobre todo el referente gaditano y también los trabajos que estaban realizando simultáneamente, acuérdense, todos los congresos constituyentes de los estados, al mismo tiempo que existió un Congreso Nacional, que es el que promulgaría la Constitución, la primera Constitución de México propiamente, es decir, de la Primera República Federal Mexicana. Este segundo proyecto fue revisado entre el 4 de enero y el 14 de marzo de 1825. En realidad, si se comparan los dos proyectos, vamos a ver que las modificaciones fueron mínimas y el 5 de abril se presentaron al Pleno del Congreso Constituyente dos ejemplares ya de la Constitución Política del Estado Libre de Yucatán, la cual fue sancionada y firmada por los diputados al día siguiente, es decir, el 6 de abril, y enviada al entonces gobernador del naciente estado, que no era otro que Antonio López de Santana, que antes, digamos, había llegado como comandante general en Yucatán y después como gobernador. Entonces, 6 de abril de 1825 ya es la sanción propiamente de la primera Constitución de Yucatán. Entonces, teniendo a la vista, digamos, estas cuestiones y sobre todo los dos proyectos de Constitución, a continuación vamos a hacer referencia a algunas de las principales cuestiones que se discutieron y cómo finalmente se materializaron en la Constitución yucateca de 1825, ¿no? Entonces, uno de estos grandes temas son un montón y cabría espacio para muchísimo tiempo, pero uno de esos grandes temas fue el de la soberanía. La Comisión de Constitución que elaboró el proyecto de Constitución, tal vez previendo lo peligroso de hacer residir la soberanía en los pueblos que integraban Yucatán, dar más poder a cabildos como el de Campeche, por ejemplo, dio un giro hacia la soberanía unitaria. Entonces, de manera interesante, si uno ve el constitucionalismo moderno, la soberanía que antes residía básicamente en el monarca o en el príncipe, por eso era el soberano, pasa en el caso de la Revolución Francesa, acuérdense, se traslada la soberanía del rey al pueblo o la nación. Ahora, lo interesante del caso yucateco es que hacían residir esta soberanía ya no en el rey, ya no en el monarca, pero tampoco el pueblo y la nación como un ente
que agrega a todos los individuos que componen la sociedad, sino a los pueblos o poblaciones que integraban Yucatán, ¿no? Entonces ya de allá hay algo interesante, algo innovador. Pero se da este giro hacia una soberanía unitaria y por eso en el artículo 2 del proyecto se deja en claro que el deseo de independencia de potencias internacionales y autonomía dentro del naciente México, pues se plasmaba que el Estado yucateco era libre e independiente a cualquier otro. Entonces, lo que van a hacer es que ya en el tercer artículo y al estilo ya de Cádiz, va a decir que la soberanía reside esencialmente en el Estado y por lo mismo pertenece a él exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Dicho de otra manera, pues la soberanía ya no va a radicar en los pueblos como se propuso en un principio, en una innovación relativamente radical, sino en una entidad unitaria que va a ser el Estado de Yucatán como parte de una federación. Así, esta, digamos, pequeña confederación de pueblos al interior de Yucatán quedó desdibujada y ya no se volvió a tratar. A pocos días de promulgada el Acta Constitutiva de la Nación del 31 de enero de 1824 y sin conocerse aún en Yucatán, en la sesión del 3 de febrero de 1824, el constituyente discutió el tema de la soberanía plasmada en el primer proyecto de constitución, que asentaba que el Estado de Yucateco es soberano, libre e independiente de cualquier otro. El diputado Baranda, con el fin de aclarar los límites de este artículo, propuso agregar la frase «en su gobierno interior», o sea, haciendo explícitamente que únicamente el Estado era soberano para materias propias de Yucatán, ¿no? Y reconociendo de este modo pues, la soberanía federal propiamente. Es probable que los diputados la rechazaran por la necesidad de proteger la esfera interior en virtud de que consideraban que el Estado mexicano se encontraba en una etapa formativa, pues aún sin una constitución nacional era indispensable precisar la independencia y la autonomía local contra cualquier amenaza externa, inclusive respecto de los poderes generales de México. En la misma sesión del 3 de febrero se puso a discusión el artículo 3 del proyecto de Constitución que señalaba que la soberanía residía esencialmente en el Estado y por lo mismo le pertenecía exclusivamente el derecho de establecer leyes fundamentales, lo cual fue desechado. Al parecer, los diputados deliberaron entre la soberanía compartida y la unitaria, pues Juan de Dios Cosgaya propuso retomar los términos corporativos del artículo «La soberanía, resultado de la reunión social de todos los derechos individuales, reside esencial y colectivamente en los pueblos que componen el Estado de Yucatán y por lo mismo a ellos toca exclusivamente la facultad de formar su régimen interior y elegir libremente sus representantes, para acordar y establecer bajo de bases constitucionales sus leyes políticas, civiles y criminales». Esta propuesta no se aprobó. Regil, con una propuesta intermedia y más conveniente a los intereses locales, planteó una soberanía con dos ámbitos, el nacional y el estatal. El primero fue pensado en términos corporativos y mencionaba la necesidad de establecer leyes fundamentales de la Unión que a la postre señalarían el grado de soberanía que compartía al ceder ciertas atribuciones a los poderes generales. La redacción de su propuesta era así: la soberanía nacional reside esencial y colectivamente en los estados confederados que componen la República Mexicana. A ellos, reunidos constitucionalmente por sus representantes en el Congreso General, pertenece exclusivamente el derecho de acordar y establecer las leyes fundamentales de su unión, gobierno y defensa. De acuerdo con esta premisa, la soberanía nacional resultaba de la amalgama y aprobación de los estados, por residir en ellos de forma esencial y colectiva. Por un lado, la soberanía se fragmentaba en las entidades federativas. Por otro, al unirse los estados que compartían la soberanía entre sí como piezas de un mismo rompecabezas, los poderes generales como representantes de la nación también adquirían parte de la soberanía,
producto de la unión y la cesión que se hacían a las instancias estatales, aunque su ámbito de autoridad soberana era minúsculo y supeditado. Los estados, en específico Yucatán, no compartían su administración interior con las autoridades nacionales y regateaban las facultades generales. Finalmente, durante los primeros meses de 1825, cuando los constituyentes yucatecos se dieron a la tarea de armonizar el segundo proyecto de constitución que habían elaborado con la Constitución Nacional de 1824, esto lo tuvieron que hacer todos los estados una vez promulgada la Constitución Federal en octubre de 1824, tuvieron que adecuar sus disposiciones, o en teoría, porque como vemos al leer muchas constituciones, incluso la propia de Yucatán, ya del 25, menciona en el apartado relativo a la división territorial que esta república se divide en los siguientes partidos, de origen incluso colonial. O sea, no se reconoce técnicamente o legalmente como Estado, incluso a pesar de la publicación de la del 24, ¿no? La federal. Entonces, otro gran apartado que se discutió fue el de las libertades. Ya se ha mencionado acá por los colegas el caso, por ejemplo, de la esclavitud y también de la libertad de prensa. Una de las preocupaciones más apremiantes de los constituyentes fue el tema de las libertades políticas y civiles. Desde la sesión del 7 de septiembre de 1823, el diputado Pedro Manuel de Regil justificaba la urgencia de prohibir la esclavitud. Para él era producto abominable de la violencia y de la codicia, causa horror a la humanidad, cuyos santos derechos aniquila. Nuestra república, que los respeta y protege, debe reprimir, ya que no lo es dado anular, los efectos de tan atroz injusticia. Por lo que proponía que el Congreso Constituyente desapareciera de su territorio el oprobio de la esclavitud, pero consecuente con el principio del derecho de propiedad, exigía respetar a los que poseían esclavos. En otras palabras, no planteaba la abolición de la esclavitud. Así, digamos, había esta contradicción. ¿Por qué? Que es la contradicción básica del constitucionalismo moderno, que entre otros críticos tiene al gran jurista alemán Carl Schmitt y que pone de manifiesto muchas cuestiones de esta contradicción, y una de ellas es, por ejemplo, mientras el constitucionalismo moderno propugnaba, entre otros principios, libre comercio, igualdad jurídica, seguridad personal, al mismo tiempo hacía exclusión de estos derechos a gran parte de la población, mujeres, niños, esclavos, etcétera, ¿no? Entonces, igualdad entre quiénes son los iguales. En el primer proyecto de constitución, la única mención que hay sobre los esclavos es que los declaraba yucatecos una vez que obtenían su libertad. Y fue hasta la sesión del 15 de mayo de 1824 cuando los constituyentes aprobaron prohibir la introducción de esclavos. Tanto el segundo proyecto de constitución como el texto definitivo de la Constitución sancionada en 1825 prohibían la esclavitud, declaraban que los hijos de esclavos nacidos en su territorio eran libres e impedían la introducción de esclavos, pero no liberaban a los existentes. Cuestión, pues, que había omitido el proyecto. La libertad de imprenta, como hemos mencionado, fue otro derecho consagrado por el primer constituyente yucateco, y desde el proyecto de constitución los diputados determinaron que todo yucateco tenía el derecho de escribir, imprimir y publicar sus ideas sin necesidad de revisión ni aprobación. Sin embargo, los diputados no dejaron de preocuparse de que fuera utilizada para criticar y exponer a las autoridades estatales. Hay una discusión sobre este tema y en ese momento incluso el fiscal de la Suprema Corte, Juan Bautista Morales, mejor conocido como el seudónimo de Gallo Pitagórico, quien escribía en los periódicos nacionales, decía: o hay libertad de imprenta o no hay. Y digamos, a la solución a la que se llegó en el caso de Yucatán es que habría libertad de imprenta en todos los asuntos, salvo en materia confesional o religiosa. Era el único que no. Y en cuanto a la religión, que es bien interesante,
y una innovación en Yucatán, o al menos una diferencia que lo distingue respecto a otros estados, incluso la Constitución Nacional, la Federal de octubre de 1824, que además que establece, acuérdense, la intolerancia religiosa, se reconoce como religión católica, como religión oficial y única, la católica y apostólica romana. Es interesante cómo en Yucatán, en cuanto a la religión, el primer y el segundo proyecto de constitución adoptaron, o sea, si bien adoptaron, digamos, el rito católico como oficial, se contempló, en el caso de proyectos, que cualquier individuo podía practicar de forma privada un rito según su conciencia. Y también, en el segundo proyecto, que solamente los extranjeros no serían perseguidos o molestados por su creencia religiosa, siempre y cuando respetaran la del Estado. Entonces, acá uno puede suponer que tenían en cuenta sobre todo la cuestión, acuérdense, del comercio, la llegada igual de extranjeros que profesaban su propia religión, pero finalmente ya en el articulado de la Constitución de 1825 se estableció la intolerancia religiosa, aunque hubo esta pretensión de que existiera al menos una tolerancia, ¿no? Que no existiera una persecución. Para finalizar, digamos, este tema de las garantías, derechos y obligaciones de los habitantes, hay que mencionar que, digamos, a semejanza de los españoles del constitucionalismo gaditano, se definió a los yucatecos como los nacidos en el territorio de Yucatán, los extranjeros con carta de naturaleza y los esclavos libertos. Y acá es interesante, no se reconocen únicamente derechos, sino también obligaciones como ser fieles a la Constitución, obedecer a las leyes, respetar a las autoridades, contribuir a los gastos del Estado en proporción de sus saberes y defender la patria cuando fuesen llamados a tomar las armas. Y esto se relaciona sobre todo con el constitucionalismo francés, en específico la Constitución de 1795, que acuérdense, trata de moderar el combate que hay entre la facción más radical, los jacobinos, con los girondinos, y apartándose de la primera Constitución francesa de 1793, establece, entre otras cosas, además de derechos, obligaciones del ciudadano. No solamente es esta libertad sin límites, sino que también hay una contribución a, digamos, el beneficio social o colectivo. Entre ellos está, por ejemplo, la cuestión de certeza jurídica, y desde el primer proyecto de Constitución de Yucatán, en las fracciones 7 y 8 del artículo 136, protegía los derechos individuales de propiedad, libertad individual y seguridad. También, digamos, entre estas innovaciones, en el artículo 175 se plasmaba que en los negocios civiles y criminales no habría más que un solo fuero para toda clase de personas. Esto es una cuestión fundamental, porque acuérdense, durante el siglo XIX mexicano, entre otros de los grandes problemas que es transversal, además de la relación, por ejemplo, iglesia y Estado, es la existencia de clases privilegiadas, fueros eclesiástico y militar. Se termina quitando el fuero eclesiástico, pero acuérdense, hasta hoy en día se mantiene el militar, que es controversia en muchas medidas, más en estos momentos en que el ejército cumple tareas de seguridad interior. La tendencia de eliminar fueros que vemos en estos proyectos continúa en el artículo 131 del segundo proyecto de Constitución, que disponía que en los negocios comunes, civiles y criminales no habría más que un solo fuero para toda clase de personas. Y sin embargo, digamos, aunque hubo este espíritu modernizador, liberal y de tendencia jurídica igualitaria para los habitantes, finalmente y sobre todo teniendo a la vista que el propio Congreso Constituyente Nacional había reconocido fueros militar y eclesiástico, finalmente no se logró digamos, ideal de igualdad jurídica plena, de que no existieran clases privilegiadas o aforadas. Entonces, para dejar tiempo por si hay algún interés en algún comentario o pregunta, a modo de conclusión ya brevemente,
Durante su funcionamiento, el Congreso Constituyente que sancionó la primera Constitución de Yucatán, el 6 de abril de 1825, los legisladores plantearon artículos modernos y liberales en cuanto a las garantías y derechos individuales de ciudadanía y soberanía estatal, división de poderes, libertad de imprenta, libertad de culto para los extranjeros y la prohibición de introducción de esclavos. Incluso hubo intentos de eliminar, como hemos visto, unificar, si se quiere, los fueros para que existiera solamente uno. Sin embargo, en las cartas constitucionales yucatecas, las fronteras entre el vecino de antiguo régimen y el ciudadano moderno eran laxas, lo que se expresó en los procesos electorales y en la elección de únicamente los mejores vecinos o propietarios. Los requisitos de propiedad y renta marcaban la diferencia entre el habitante, el ciudadano y el ciudadano elector y el elegido. En el ámbito interno, los constituyentes diseñaron una soberanía unitaria a semejanza de la Constitución de Cádiz, lo que se expresó en la relación directa de los ciudadanos yucatecos con los poderes estatales al eliminar y controlar a los pueblos como depositarios de la soberanía. En el exterior, el constituyente intentó establecer una soberanía nacional compartida donde Yucatán no cedía totalmente su poder político a las autoridades nacionales, sino que lo compartía parcialmente e incluso podía suspender o pedir la derogación de leyes generales que afectaran el Estado, como hemos visto en el caso de la declaración de guerra. Aunque en las constituciones yucatecas se eliminó el artículo que definía la soberanía nacional, en la práctica la concepción de la soberanía compartida fue germen de conflictos entre el gobierno general y el yucateco. Esto lo vemos hasta durante toda la primera mitad del siglo XIX, hasta que en 1848 Yucatán se incorpora definitivamente al Estado mexicano. Y pese a todos esos conflictos, los primeros constituyentes yucatecos dejaron como herencia la primera constitución peninsular que pervivió durante la primera mitad del siglo XIX y sentó las bases del gobierno interior y las relaciones con las autoridades nacionales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Heredia, por esta excepcional ponencia y justo para tener también este panorama de ya las 4 provincias radicales, ¿no? Yucatán se tardó allí un par de meses más respecto de sus colegas de Jalisco, Oaxaca y Zacatecas. Muchas gracias por su ponencia. Ahora no sé si ustedes ponentes tuvieran algo que agregar, quisieran compartir alguna otra reflexión antes de cerrar la mesa. Sí, adelante, doctor. Oiga, primeramente de veras para agradecer, ha sido una delicia haberles escuchado al doctor Luis Jáuregui y al doctor Emanuel Heredia González. Fue un verdadero placer, muchas gracias. Y si acaso agregar algo muy importante que ahí se me quedó en el tintero, de la importancia que tenían las constituciones de los estados en ese entonces, que hablamos de 1825, es que ahí en las constituciones estatales se definía el concepto ciudadanía. No lo decía la Constitución Federal, lo decía las constituciones de los estados, en el caso de Tabasco. Definían situaciones muy importantes como agricultura, como educación, como salud, como recaudación de impuestos, las milicias, todos estos materias que hoy están regulados por la Constitución Federal fueron facultades de los estados. Y bueno, cómo va dando vueltas la vida, y comentábamos antes de empezar el panel que en el siglo XIX todos nuestros antepasados se mataron por la libertad, por el federalismo, y cómo poco a poco, con el tiempo, regresamos a un centralismo. Y digo, no lo digo con ninguna connotación política, pero lo digo por las facultades que con el tiempo se fue arrogando la federación y que cada vez los estados nos fuimos quedando con menos facultades. Y bueno, ese artículo de nuestra Constitución, que lo que no se encuentra conferido a la federación se encuentra reservado a los estados. Yo creo que aquí es un momento propicio y de veras nuevamente mi felicitación
para la directora de este Museo de las Constituciones, para volver a retomar, repensar y reencontrarnos con un auténtico federalismo en donde todas las opiniones de los ciudadanos de este país puedan volver a contar. Muchas gracias, sería mi comentario final. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿No? Bueno, pues no nos queda más que agradecerles su asistencia, la generosidad de su tiempo para estar esta tarde aquí en el Museo de las Constituciones. Les recordamos que esta sesión y las anteriores del programa pueden consultarse en el canal de YouTube del museo con el número, la cuenta de usuario Museo de las Constituciones UNAM. Allí eventualmente encontrarán todas las presentaciones de este programa. Asimismo, les invitamos a que nos acompañen en la siguiente mesa del coloquio, que será el próximo jueves 6 de febrero, también a las 5 de la tarde, con la participación del doctor Octavio Herrera, que presentará la Constitución de Tamaulipas de 1825, de la doctora Ana Brisa Oropesa, que presentará la Constitución de Veracruz, también de 1825, y el doctor Andrés Lira, con una ponencia de conjunto sobre las constituciones estatales en la Primera República Federal. Entonces, en una semana más nos vemos por aquí en el Museo de las Constituciones. Les esperamos y les agradecemos mucho el favor de su atención. Hasta pronto. Claro.